Quisiera saludar con un abrazo fraternal a los hermanos que están viniendo por esta vez. Ayer saludé a varios, pero desde aquí un abrazo fraterno para todos ellos. Hermano, creo que ya es el último compartir de estas jornadas. Quisiera agradecer al Señor por el privilegio de haber estado con ustedes. Por ese privilegio que me hayan invitado para estar con ustedes. Me encuentro honrado por el Señor. Así que gracias por vuestro amor, por vuestro cariño, por todo lo que han manifestado en diferentes gracias. Así que gracias al Señor por todo. Así que llevaré saludos para el sur, llevaré saludos para mi esposa, bendiciones, para los hermanos que visitaré estos días. Así que gracias al Señor por todas las cosas que hemos vivido hasta aquí. Qué bien ha resumido nuestro hermano que pasó aquí recién, su hermano Miguel. Yo quisiera añadir algo más. Decir que tanto el primer mensaje como el de anoche, nada podríamos hacer sino aquella gracia que fue manifestada en nuestros corazones. Nada podemos hacer si Cristo no está en nosotros haciendo las cosas. De tal manera que si hay alguna virtud, como dice en Filipenses 4:8, si hay alguna virtud, si hay algo bueno, si hay algo agradable, si hay una virtud en las mujeres, si hay una virtud en los varones, todo esto es Cristo. Cristo es la virtud caminante. Cristo es la vida manifestada. Cristo es la gracia derramada. Bendita gracia manifestada y bendita gracia derramada abundantemente sobre los creyentes. Por esa causa, entonces, podemos tener un poquito más de libertad para compartir la palabra, sobre todo este mensaje exhortativo o exhortativos que han venido en la mañana, anoche y hoy, porque queremos enderezar nuestra senda, queremos parar en nuestros caminos, como el Salmo de la meditación, el 127 nos decía, invitaba, a pararnos en nuestros caminos y meditar sobre ellos, para volver a esas sendas antiguas del temor reverente, de la alegría, de cuando nuestro hermano Emanuel decía aquí, tendríamos que estar saltando como becerro en la manada, de esa alegría, de ese gozo, poder volver a decir, Señor, danos ese ímpetu, esa gracia nuevamente para considerarte, para llenarnos de tu gracia y tener esa fe, esa proyección que teníamos cuando te conocimos, cuando vimos tu abundante gracia sobre nosotros. Así que ahora vamos a abrir las Escrituras en los Proverbios, capítulo 20, versículos 6 y 7. Vamos a leer los versículos 6 y 7 del capítulo 20. Leamos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vuelvo a repetir la segunda parte del versículo 6. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dos preguntas. La de ayer decía, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Todos nosotros los varones, tal como nos decía Miguel ahora aquí, dimos gracias al Señor por las virtuosas que el Señor nos concedió. Hoy día no sé qué dirán las hermanas, hombres de verdad, ¿quién lo hallará? O hombres de virtud, ¿quién lo hallará? En estos dos versículos, permítanme señalar tres palabras, tres expresiones, donde el cual se basará nuestro mensaje esta mañana. La primera palabra que debemos considerar está en el versículo 6. Verdad, bondad e integridad. Y si las colocamos en orden, vamos a decir bondad, verdad e integridad. Pero como el principal asunto del mensaje está en la verdad, en el hombre de verdad, vamos a comenzar primero que nada hablando un poco acerca de la verdad.
la verdad en sí. Porque jamás podrían existir hombres de verdad si no se hubiese manifestado la verdad que es Cristo para con nosotros. Entonces, aquí hombre de verdad tiene mucho sentido, cobra mucho valor en el significado de verdad. Y buscando en lo más original de la palabra verdad, significa que viene del hebreo, de un vocablo emet, que quiere decir lo sustancialmente real y auténtico. Qué expresión más que identifica tan bien lo que es verdad. Lo sustancialmente real y auténtico. Es decir, lo indiscutible, lo que no se puede poner en duda. Ejemplos de verdades. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¡Qué verdad más grande! Ejemplo de verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. ¡Qué verdad más absoluta! Más o menos para tanto el significado de verdad como también para definir un poco más lo que es verdad en sí misma, es que citamos estos ejemplos de verdad. Hebreo 1:3, por ejemplo, cuando habla de Jesús como la proyección exacta, la imagen misma de la sustancia de Dios. Es decir, la sustancia no habla de su naturaleza. O sea que cuando pensamos en la palabra verdad, estamos hablando de una persona, estamos hablando de Cristo. Y Cristo tomó este vocablo, emet, para identificarse y encarnarse aquello mismo, porque eso mismo Él era. Él era la emet de Dios, la verdad de Dios. Por eso que en el Evangelio de Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad, la emet de Dios, la verdad de Dios. Él es la verdad. Se tomó este término y lo ajustó y lo trajo para identificarse con Él. Pues nosotros también decimos entonces, sí, tiene razón, Jesús es la verdad. ¿Podemos proclamarlo como iglesia? Jesús es la verdad. Otra vez, Jesús es la verdad. Es decir, la sustancia, la naturaleza misma de lo que es Dios en sí mismo. Gloria al Señor. Sigamos un poco más adelante. Nosotros estamos conscientes de que si Dios buscaba un hombre de verdad, ya lo encontró. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Me imagino lo admirable, lo glorioso, cuando el Salmo 37 nos habla de aquello. Cuando iba entrando a la gloria un hombre, qué tremendo habrá sido el impacto de los ángeles. Por la eternidad jamás habían visto algo semejante. Un hombre en carne y hueso entrando a la misma eternidad. Esto fue algo, por eso que decía, ábranse las puertas. ¿Y quién viene allí? ¿Quién entrará? Para que entre el Rey de Gloria. Gloria a Dios por la verdad manifestada. Cristo el Señor. Nosotros creemos que Él es la verdad. Ya encontró Dios su hombre de verdad. Varón aprobado por Dios, que es lo mismo. Jesús es la verdad. Antiguamente, ahora vamos a traerlo al plano más de nosotros. Antiguamente, ¿cómo se reconocían los hombres de verdad? A mí me hubiese gustado que de esos tiempos también hoy día fuera así. Pero hoy día se ha distorsionado un poco, porque muchas veces nosotros podemos calificar a un hombre de verdad por lo que oímos hablar, o le oímos hablar y proclamar. Antiguamente se reconocían los hombres de verdad, los hombres de virtud, los hombres fieles por causa de sus actitudes. No había una forma, no había un espíritu que revelaría todas las cosas, menos que los profetas hablaran de ese hombre. En el capítulo 18 de Génesis, cuando Moisés estaba abrumado por todas las cosas que pasaban en el pueblo, entonces Jetro, su suegro, viene de parte del Espíritu de Dios y viene a darle algún consejo. Y le dice, escógete hombres de verdad, hombres virtuosos,
hombres fieles, que no sean pusilánimes, que sean fieles a ti, que sean valientes, hombres vigorosos. Entonces Moisés empezó a mirar en el pueblo y no se dejó llevar porque tenía una oratoria buena o porque alguien proclamaba muchas verdades. Recordemos el Proverbio 26 que dice: hombres de verdad, ¿quién lo hallará? No dice hombres que hablan la verdad o que hablan de verdad, sino que están así diciendo más íntimamente, integralmente esa expresión, hombres de verdad. Si dijera aquí, pero hombres que hablan de verdad, ¿quién lo hallará? Habrían muchos, porque muchos proclaman verdades y hasta tienen muchos seguidores. Y aunque entre comillas esas verdades aparentes no lo sean, tienen muchos seguidores. Pero los hombres antiguamente se reconocían por esas características. Hoy en día nosotros elegimos a los hombres para servir en la iglesia, para que tengan un ministerio, porque principalmente le escuchamos orar, le escuchamos adorar, le escuchamos hablar, le escuchamos testificar, le escuchamos predicar. Entonces decimos nosotros, ese hombre puede ser. Pero muchas veces tenemos una buena oratoria, me quiero incluir en aquella lista de los hombres que hablan muchas cosas. Hablamos bonito, pero en nuestra realidad interna, integral, en nuestra familia, en nuestra casa, ya que estamos hablando de familia, no es tanto lo que predicamos. Y no tan solo eso pasó en los tiempos de Jesús, cuando Jesús también señaló esta malignidad en los hombres, sino que en esos tiempos también el Señor señaló como negativo aquello y también declaró a los fariseos principalmente, que hablaban, que decían cosas, pero no hacían. Así que hombres que hablan de verdad, que hablan la verdad, pueden haber muchos. Pero hombres de verdad, quiero ser enfático en esto, es difícil encontrar, igual que la mujer virtuosa. Sigamos un poco más adelante. Hay un ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento que desde niño me llamó mucho la atención, y cuando digo niño estoy hablando de joven, 17 años, cuando conocí al Señor. Cuando me encontré con las cartas Paulina y también con esta epístola de Juan, me llamó mucho la atención y lo agarré para mí desde niño, estos versículos. Tercera de Juan 3 y 4. ¿Saben lo que dice allí acerca de los hombres verdaderos, los hombres de verdad? Dicen algo así: mucho me alegré cuando vinieron a ti unos hermanos, hijos míos, y dieron buen testimonio de ti, de cómo andas en tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo caminas en la verdad. Cómo anda en tu verdad, cómo vive tu verdad o la verdad. Existían hombres allí. No dice la edad que tenían. Podrían ser jóvenes, podrían ser adultos. Pero lo cierto es que allí, en el Nuevo Testamento, habían pasado muchos años de evangelio y de iglesia manifestada. Gracias al Señor, como decían ayer los testimonios y esta mañana, el Señor nunca ha desistido de un remanente fiel. Quiero decir que en todas las generaciones han existido hombres de verdad, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Todavía y aún aquí en este ambiente hay hombres de verdad. Gloria al Señor, aunque usted no se la crea. Es bueno que así sea, que otros vengan y digan. Eso es lo que pasa aquí en Tercera de Juan. Vinieron diciendo otros de ti. No está diciendo, me alegré cuando tú me contaste que andaba en la verdad. Sino que ellos dicen, vinieron a mí, he sido informado, me contaron de cómo te mueves, de cómo caminas en la casa de Dios. Qué actitudes tienes, qué prudencia, qué virtud, qué lealtad, qué fidelidad, qué armonía, qué comunión. Me dieron buen testimonio de ti o de ustedes. Y me alegro tanto que mis hijos anden en la verdad. La palabra andar es un verbo, acción, actitudes. No tan solo proclamar, ¿no es cierto?, sino andan, viven, experimentan, disfrutan la verdad. Cristo en ellos se había encarnado.
vuelvo a decir, que solamente Cristo puede hacer hombres de verdad en medio de nosotros, en nuestro corazón. Si Cristo no habita en nosotros, entonces no hay ninguna esperanza. Dios nos ayude. Entonces estos hombres aman al Señor de verdad, sirven al Señor de verdad, obedecen al Señor de verdad y practican al Señor de verdad. Qué bendita expresión es la última. Practican al Señor, o sea, practican a Cristo, la verdad, la emet de Dios, lo sustancialmente real y auténtico es practicado en hombres débiles igual que todos nosotros. Gracias al Señor. Rápidamente quiero ir a la segunda expresión, que está en la primera, en el versículo 6. Bondad. Aquí lo contrario de hombres de verdad, aquí existen muchos hombres. Y estoy hablando del pueblo de Dios, que esto quizá puede llamarnos más la atención. Dice muchos hombres, eso quiere decir no pocos. Pero ¿a quién le está diciendo? ¿En el mundo? No. Puede ser también, pero segundo o tercero. Pero aquí en el pueblo de Dios hay muchos, no pocos, que proclaman su propia bondad. ¿Qué es lo que es bondad en uno de sus significados? La bondad son actos que nacen interiormente de una persona que ama al prójimo, que ama a su hermano, que ama a lo que está más cercano, que ama a su familia, que ama a su esposa, que ama a su esposo, que ama a sus hijos. Y que por causa de ese ímpetu de amor, actúa haciendo actos de bondad. Y le alcanza también hasta para afuera de los ámbitos de su familia, la iglesia. Y la bondad le nace ser bondadoso. Esa es la bondad. Pero aquí está diciendo que hay hombres que proclaman su propia bondad, la cual yo diría, y cual usted seguramente, que esa no es la bondad, sino que ellos dicen ser bondadosos, no la bondad aprobada por Dios. El otro significado más bíblico y espiritual es que la bondad no es algo que se adquiere, ni siquiera es una cualidad. La bondad es un fruto, tan solo fruto del Espíritu Santo. Según Gálatas 5:22, es un fruto, es decir, que la bondad delante del Señor entonces es aquella que se hace, no porque uno sea bueno en sí mismo, sino porque algo pasó por el Espíritu Santo, que vino, hizo morada en nosotros. Y esta potencia, y esta vida, y esta realidad espiritual es que hace actuar con bondad. Eso es un fruto tan solo del Espíritu Santo. No puede llevarse la gloria de nadie, porque la bondad, cuando somos bondadosos, es que es un fruto, tan solo fruto del Espíritu Santo. Hablemos un poco de los hombres que proclaman su bondad. ¿Qué sería proclamar su propia bondad? Es declarar con sus propios labios quiénes son, cuánto tienen, cuánto pueden y cuánto saben. Yo soy, yo puedo, yo tengo y yo sé. Proclaman lo que saben, proclaman lo que están haciendo, proclaman lo que están viviendo. Como que tiene ansiedad en una mesa conversar lo que ellos están haciendo, lo que ellos son en sí mismos. Cuando han alcanzado y ponderado en la sociedad, quieren hablar de sus proyectos, quieren decir, sabe, yo hago esto, yo fui al extranjero y me titulé con un doctorado en esto y en esto y en esto. Su propia bondad, ellos manifiestan, tienen hambre de hablar lo que saben, lo que entienden, lo que pueden y lo que son. Y atención, para que quede como una espina en el corazón. Estamos hablando que en medio del pueblo de Dios existen muchos. Cuando digo muchos, también voy a decir muchas. Estamos hablando matrimonios, padres, hombres, mujeres, familiar. Aunque anoche fue casi exclusivo para las hermanas, usted sabe que el Señor nos dijo también y nos habló a los varones. Estamos hablando de familia. Entonces muchos proclaman su verdad. Lo que saben, lo que son, como decía, lo que pueden. Yo tengo, yo puedo, yo sé, yo soy. Cuento un testimonio real, varios conozco, pero uno contaré, que el que más me llamó la atención, con respecto a esta bondad predicada, bondad publicada, esos muchos.
Un día contaba una hermana, no muy cerca de la localidad de Temuco, más al norte. Ella conocía a mucha gente, llegó a la iglesia maravillada del Señor, conoció lo que es la cruz de Cristo, empezó a aprender a juzgarse a sí misma. Estaba en ese proceso lleno de alegría y de visión espiritual con respecto a aquello. Y ella tenía un sobrino que había estudiado medicina, pero había alcanzado un título de medicina por ahí nomás. Trabajaba en un hospital, no por menospreciar la medicina en general, no. Pero hay rangos y rangos. Hay doctorados y doctorados. Entonces estaba la hermana, estaba su sobrino y habían otras personas más en una casa. Y tenía hambre de hablar de sus bondades. Y empieza a hablar de lo que él era, de lo que él hacía, de cómo hacía, que hacía esto otro, que se partía a las 3 de la mañana, donde estaba, lo llamaba, él iba, hacía esto. Se cansó proclamando su propia bondad. Y después cuando ya se cansó, mi hermana dice que decía: Señor Jesucristo, cállale la boca a mi sobrino, por favor. Y le daba, dice, estaba roja la hermana, decía, hermano. Y por fin escuchó la oración y se calló el sobrino, después de haber hablado todas sus bondades, todo lo que él era en sí mismo. Y él como diciendo, y mira a una señora que estaba al lado y le dice: y usted, señora, cuéntenos algo, pues ¿quién es usted? Pues así como decimos en el sur, cancherito, dicen los argentinos, ¿eh? Dígame algo usted, a ver, ¿quién es usted? Como diciendo, usted también cuente lo que es, pues. Yo ya conté lo que soy. Y ella le dice: yo soy la directora del hospital regional. Y de ahí la hermana empieza a hablar, había ido todas estas veces al extranjero, tenía todos estos montones de doctorados. ¿Se puede imaginar cómo quedó ese sobrinito? Quiero decir algo personal, no quiero que sea una copia, que usted lo haga igual, pero si lo hace, me gustaría que fuéramos dos. Que sería tan bueno que alguno de nosotros, que a mí personalmente, me pasara una cosa así. Estoy seguro que no me quedarían ganas después de andar proclamando bondades, tendría que aprender de alguna manera. Sería tan bueno que a algunos que les gustan proclamar lo que son, lo que hacen, lo que pueden, lo que tienen, que le pasara, como decimos, un chasco así. Seguramente aprendería. Y seguramente eso sería como para ser prudente y caminar despacio, y aprendería aquello. Ruego al Señor que algunos bondadosas entre comillas, que nos pase algo así, para que por fin aprendamos. Cierro el paréntesis. Estos hombres proclaman su propia bondad. Como decía, dicen lo que saben, lo que son, ya he reiterado varias veces aquello, pero quiero ser reiterativo para que quede grabado en el corazón. Existen dos tipos de hombres que son bondadosos. Uno, bondad en su propia naturaleza, que ya he descrito, y la otra que viene por la gracia, por el poder, por la virtud del Espíritu Santo. Estos hombres, a diferencia de los otros, estos todo lo que hacen, todo lo que pueden, todo lo que tienen y todo lo que son en sí mismos, no lo proclaman. Y hasta cuando le preguntan, casi no quiere responder quién es Él. Actitud de Cristo. Cuando Cristo en el capítulo 6 de Juan quieren hacerlo rey por todas las cosas que hacía, que poder salía de sus labios, poder salía de sus manos, tocaba a los enfermos, sanaban, decía la palabra y hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Cuando quisieron tomarlo y hacerlo rey por la multiplicación, la gran señal que había hecho, multiplicación de panes. ¿Qué es lo que hace él? Se escapa para el monte, a modo de no ser exhibido como el hombre bondadoso, como el hombre que podía. La actitud de Cristo está en aquellos bondadosos que atribuyen exclusivamente cualquier cosa buena que tengan, solo atribuyen a la gracia y al Espíritu Santo. Porque saben y entienden que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer en cuanto a bondad y en cuanto a frutos. Solo el Espíritu Santo.
Ahora, los hombres bondadosos en sí mismos, el Señor los calificó y le colocó un nombre tan desagradable, pero vamos a decir algo al respecto. Capítulo 6 de Mateo, versículo 2, versículo 15 y versículo 16. Allí hay 3 actos de bondad, de lo que se puede hacer alarde de lo que hacemos, que está la oración, están las limosnas y está el ayuno. Y nuevamente vuelvo a traer al pueblo de Dios estas cosas, porque el Señor no le dijo a la gente incrédula de estas cosas, porque la gente incrédula nunca ayuna, nunca oran, nunca dan limosna, o sí pueden dar, pero orar y ayunar. Le está hablando al pueblo de Dios, donde hay muchos, entre comillas, bondadosos en sí mismos. ¿Qué hacen estos bondadosos en sí mismos? Cuando oran, proclaman en las calles y gritan para que digan: oh, qué sabio es ese rabino, ave, salve, rey. Y cuando dan limosnas, de la misma manera, qué bondadoso. No había visto bondad tan grande como este hermano. Este hermano sabe, va para allá, vuelve, hace esto y esto otro. Pero tan pronto el primer viaje que hace, llega a la casa, ya lo está contando. Hice esto, hice este otro. Llega un hermano, llega un vecino, le dice: acabo de llegar porque fui a hacer esto otro. Y yo soy así. Es que no puedo ser de otra manera, yo soy bueno. Qué tremendo aquello. En el ayuno también la misma cosa. Y a este tipo de hermanos, el Señor le llama hipócritas. Hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Hipócritas. ¿Sabe que en los tiempos de Jesús, yo creo que todos sabemos, que los hipócritas recibían ese nombre a los actores, los que hacían reír a la gente en las calles, los que se colocaban una máscara y proyectaban algo que no eran? Podía ser una máscara sonriente, podía ser una máscara de monstruo o cualquier máscara. Y a ellos le llamaban, vamos a ver, va a haber una instrucción, o sea, una entretención de muchos hipócritas. Vamos, y se juntaba la gente a ver a los hipócritas, es decir, a los encapuchados, a los con máscaras, a los actores. Ese calificativo le da Dios, le da el Señor, le da las Escrituras, le da el Espíritu Santo a los hombres, a las mujeres que andan declarando por donde quiera que van de sus bondades. Hermano, es que yo fui al hospital, es que visité a esto, visité en la cárcel y la gloria sea para el Señor, decimos más encima con el broche de oro. Sabe que yo soy así, hermano, yo no puedo. Cuando me piden limosna, sabe, hermano, lo primero que hago, yo le doy. Porque dice la Biblia que hay que dar y vale más dar que recibir. Y lo refutamos con un texto bíblico más encima. Hombres bondadosos, muchos proclaman esa bondad. ¿Qué dice el consejo del Señor del Proverbio 27:2? Creo que usted lo sabe de memoria. Dice que el extraño que te alabe, no tu propia boca, los labios ajenos que hablen de ti, pero no tus propios labios. Ese es el consejo del proverbio salomónico tan precioso que hay que abrazar. Así como los hermanos de tercera de Juan 3, otros decían, otros hablaban, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo vives la verdad. Pues aquí también el proverbio nos enseña que otros hablen bien de ti, pero tú nunca digas aquello que hace, que eres y que tiene y que puede. No, yo soy seco para estas cosas. O si no, hablamos de los proyectos, de las cosas, de las cosas que están viviendo nuestros hijos, de dónde han alcanzado. Sabe que mi hija acaba de ser titulada con la más excelencia nota de la mejor universidad de Chile.
Mi hija, mi hijo querido, ¿sabe dónde está? ¿Qué hijo más inteligente? Y hablamos y sabe que es tan seco para los negocios, sabe que está allá, ya tiene departamento, tiene cabaña, tiene de todo. Oh, mi hijo. Queríamos escuchar alguna palabra de exhortación, hermanos. Queríamos escuchar cómo poder ser salvo de esta generación tan maligna y tan perversa, con estos ideales tan contradictorios al caminar de los hijos de Dios. Entonces tenemos que hablar de estas cosas prácticas. Tenemos que dejar de andar con los celulares en modo de avión. Tenemos que andar con los pies. Tenemos que aterrizar lo celestial para que tenga un precioso complemento. El cielo y la tierra besándose, unidos. La justicia y la paz, la misericordia y el bien. Tiene que juntarse. Nosotros podíamos venir aquí a dar charla de Efesios 1, 3, Colosenses 1 y hablar de la grandeza del tercer cielo y aquí llenar este ambiente de gloria y la alegría y nos vamos a la casa. Qué preciosa la palabra. 2 horas más tarde, nuevamente sentado ahí viendo la mejor película. No pasa nada. Pero es bueno, hermano, si alguno no está muy de acuerdo, le doy permiso que venga aquí y me dice, ándate de aquí. Me iría contento. Tenemos que decir las cosas, porque si no, ¿qué generación de creyentes vamos a formar en nuestros hijos, en nosotros mismos? Estos poquitos días, horas que nos quedan, no sabemos cómo lo vamos a vivir. Muchas veces nosotros nos alegramos con cosas bíblicas. Y quiero hacer algo así como cronológicamente hablando, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia. Existen hombres que nosotros halagamos y valoramos y decimos, oh, y colocamos una exclamación antes de Enoc, por ejemplo. Enoc sabe, hermano, Enoc caminó con Dios. Sabe que los revela y están en la lista de los testigos allí en Hebreos 11. Están aquellos que experimentaron tantas cosas gloriosas. Y fue allá en Génesis, pero está justificada y está nuevamente escrito en Hebreos 11, en los mártires, en la gente que está ahí como prominentes de la escritura, de lo que hicieron bien. Pero podemos hablar mucho de Enoc, el Enoc de la Biblia. Podemos hablar mucho de José, el tipo más parecido a Cristo. En todo sentido es el hombre más perfecto en su figura, en el tipo de Cristo, en el tipo de Jesús. Podemos hablar de Abraham, de su bondad, de lo manso que era, cuando hacía las paces. Era un hombre tan precioso. Podríamos hablar de todas las mujeres de la Escritura. Pero yo quiero hacer una pregunta. Es que nos vamos a pasar hablando y diciendo, oh, qué mujer Abigail, oh, qué mujer virtuosa Ruth, oh, qué mujer Yael. Yael traspasó con una estaca a un enemigo de Israel. Oh, y empezar a aplaudir a todas las mujeres y a todos los hombres de la Biblia. Yo quiero hacer una pregunta a mi corazón primero. ¿Y tú, César Albino? ¿Cuándo va a traer lo bíblico, los personajes maravillosos y te lo vas a tragar y lo vas a encarnar y tú lo vas a vivir? Tú vas a caminar con Dios. Tú vas a ser recto delante del Señor. Tú vas a ser valiente. No vas a ser pusilánime. Tú vas a declarar la verdad. Tú vas a hablar la verdad, vas a hacer la verdad, vas a vivir la verdad. Pero no te alegres con todos los otros hombres tan preciosos, de todas las mujeres tan virtuosas. De José se han escrito todos estos libros. Y podemos pasar hablando todo el día de algunas virtudes nomás de José. Pero yo quiero hoy día decirle a los hombres aquí, hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Y ya dije, vuelvo a reiterar, todo es posible con la gracia de Dios en nosotros, con Cristo, con el Espíritu Santo en nosotros. Cristo en nosotros es el virtuoso, el poderoso y el verdadero. Por lo tanto, si Cristo está, digámoslo con fe los varones, si Cristo está, hay esperanza. Podemos ser hombres fieles. Podemos rayar con rojo esta generación. Y que digan los vecinos, este hombre es otra cosa. Esta mujer es otra cosa. Este joven es otra cosa. No, yo he oído hablar mucho de evangelio, de católico y de muchas religiones. Pero cuidado, este vecino
es otra cosa. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vamos a creerle al Señor que con su gracia todo es posible. Entonces los que hacen acto de bondad en la gracia del Señor son aquellos hombres que son débiles en sí mismos, pero que todo lo pueden en Cristo. Tienen una conciencia de que así como Efesios 4:32 dice, 32, dice que tenemos que ser bondadosos los unos a los otros en todo sentido. No tan solo bondad en dar cosas, sino en todo sentido. Bondadoso. El fruto del Espíritu manifestándose en la iglesia, en el cuerpo, en la familia, donde trabajo, con los vecinos, en mi casa, con los hijos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la bondad de Dios para con los hombres, nos salvó. Tito capítulo 3. Así que hermanos, qué precioso es encontrar hombres en la iglesia con estas características, con estas bondades. Y yo conozco, y usted también conoce. Y no es por golpearle la espalda a ninguno de ustedes. Líbreme el Señor de ser lisonjero. Pero aquí en Puente Alto existen estos hombres. Si no se han dado cuenta, observen un poco. Existen estos hombres de verdad, que aman la verdad y que viven la verdad. Hay un ejemplo precioso en esto de no hacer alarde de lo que decimos. Capítulo 25 de Mateo. Perdón, dije Mateus, es que mi nieto se llama Mateus. Entonces, Mateo 25, 32 al 40. No lo vamos a leer, seguramente está proyectado en la pantalla. ¿Sabe lo que hay allí en estos hombres? Que si hacen bondad, no la publican, no la predican. Cuando vienen el Señor en esa recompensa que van a dar a los creyentes, y dice el Señor una expresión tan amorosa y preciosa: venid, los benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve hambriento, estuve en cárcel, estuve pobre, estuve enfermo, y me visitaste, me ayudaste, me diste. Y estos hombres bondadosos en la gracia de Dios se habían olvidado que habían hecho bondades. ¡Qué maravilloso! Le dice: ¿y cuándo te vimos, Señor? Esta es una característica de los hombres que pueden hacer muchas bondades, pero una vez que hacen algo se olvidan. Hasta ellos no la recuerdan. No andan acordándose y recordando. Sí, yo me acuerdo del año 80 que comencé a ser bondadoso. Ellos se olvidan lo que hacen porque ellos saben que no es fruto de él o de ellos. Son fruto exclusivo del Espíritu Santo. Gálatas nuevamente 5:22. Fruto del Espíritu Santo. Y es por eso que no se atribuyen y se olvidan de las bondades que han hecho. ¿Cuándo te vimos, Señor? Ayúdanos, Señor. Vamos a la tercera expresión. Integridad. Integridad. La palabra integridad también viene del hebreo. Y el significado más original desde entonces significa estar completo, estar perfecto, estar puro. Todos esos sinónimos significados en hebreo, como cuando se fue escrito esto, lo más original es esto. Significa estar completo, estar enterito, estar puro, perfecto. Hay dos textos bíblicos en los cuales se utiliza esta expresión hebrea en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 12, versículo 5, por primera vez, o quizás una de las que tiene más sentido, dice allí
que cuando se iba a ofrendar el cordero que se iba a apartar para que fuera entregado al Señor, decía que tenía que ser íntegro. Es decir, que no le faltara nada, que fuera el más hermoso, que fuera el más robusto, que fuera el más perfecto. Por eso que los sacerdotes se daban el trabajo de buscar por toda la lana y empezar desde la cabeza hasta los pies, hurguetear si había alguna mancha, si había algún insecto, alguna cosa, las patitas, la cola, las orejas, los ojitos. Era observado, así como figura el Señor, que fue también puesto en evidencia, probado y aprobado. Entonces, una vez que el cordero cumplía con estas condiciones, íntegro o integral, entonces el sacerdote decía, he aquí, o el padre de familia, he aquí un cordero íntegro. Perfecto, no le falta nada. Levítico capítulo 22, versículos 21 y 22. Esto sí que lo voy a leer para que pueda tener más sentido. Levítico 22, versículos 21 y 22. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. La versión más pegada original dice, será íntegro. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Hermanos amados, esta es la idea de ser íntegro. Quiero darle esta aplicación. Todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que ofrendamos para el Señor, incluso hasta literalmente lo que hemos hecho esta mañana aquí, sea una ofrenda, sea una oración, sea una adoración, sea un ayuno, sea una oración 3 veces al día, una oración todo el día, todo lo que hagamos, que vengamos a la iglesia y estemos aquí, que vengamos con este sentimiento. Señor, lo que hagamos aquí, lo que voy a hacer aquí, Señor, debe ser íntegro, debe ser perfecto, debe ser puro. Muchas veces, atención, sigo exhortando mi corazón y vuestro corazón. Hay veces que venimos a reunirnos como iglesia y estamos medio distraídos cuando estamos adorando al Señor. Estamos en la casa, estamos en el trabajo, pero el cuerpo está aquí. Pregunta usted y respóndase. ¿Está ofrendando el cordero perfecto usted, el íntegro? Usted tiene la respuesta, yo tengo la respuesta. Yo le he dicho a los hermanos, compartiendo este mismo mensaje, si vamos a alabar al Señor, entonces alabemos al Señor. Si vamos a adorar al Señor, entonces adoremos al Señor. Si vamos a postrarnos desde la cabeza hasta nuestros pies en el suelo, hagámoslo de verdad. Si vamos a orar, apartemos un momento que sea perfecto para Él. 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, pero que sea real. No estar haciendo algo voluntario religiosamente, cerrar la puerta de mi cuarto y decir, Señor Padre, en el nombre de Jesús ruego por mi familia que me vaya bien en el trabajo, y más encima una oración egoísta como la oración del corderito, ayúdame, bendíceme, atráeme y sígueme, Señor, me. Si vamos a hacer algo, por pequeño que sea, porque como decía un hermano de antes, no es la cantidad, sino es cómo lo hacemos. La palabra íntegro, entonces, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, como nos declara Colosenses, sea como sea o para quien sea, o para qué sea, todo sea en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso, en el nombre del Señor? Que sea todo en este sentimiento de que Él es digno, como cantábamos y adorábamos delante, de verdad Él es digno de toda adoración. De la oración más perfecta, de la adoración más perfecta, del cántico más agradable, el cántico más perfecto. Él es digno. ¿Se da cuenta que estas cosas prácticas pueden alcanzar a los creyentes?
Se trataría de obediencia. Es decir, Señor, yo hoy día voy y voy con este testimonio a reunirme. Está el cuerpo de Cristo. Señor, vamos a partir el pan. El propio pan y la copa me dan un mensaje tan potente, Señor. Permíteme pasar temblando de alegría o de gozo, íntegro a partir o a buscar mi porción y a beber de la copa, Señor, sabiendo lo que es. Que si voy a participar de la mesa, sea realmente con integridad. No teniendo problemas sentimentales con ningún hermano. Pero si les digo que hemos venido a la mesa con alguna queja contra el hermano, usted ofreció el cordero perni quebrado. ¡Qué terrible! Si usted no se reconcilió con su esposo por una ofensa que le hizo, o la esposa a la esposa, y llegó a participar aquí, usted no dio el cordero perfecto, el íntegro. No apartó el cordero. Quizá lo ofreció sin cola. Lo ofreció sin orejas. Y por último ni siquiera lo revisó. Este se ve bueno, lo entregamos. Casi por cumplir. La palabra íntegro. Pero vamos a ir viendo algunas cosas prácticas. ¿Cómo podemos poner en práctica esto, Señor? Aparte de lo que acabo de decir. Salmo 101, versículo 2. Y como nunca quiero ser centro bíblico en este momento, quiero leer. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vamos a darle esta aplicación. Cuando dice andaré en integridad en mi casa, vamos a ponerle que nosotros somos templo y somos casa de Dios. Yo voy a ser íntegro, Señor, en lo íntimo. Salmo 33, en lo íntimo. Es hermosa la alabanza en los íntegros. Otra vez, íntegros. Es hermosa la alabanza. Señor, yo voy a ser íntegro. Y aquí, en esto práctico, hay un hombre, el salmista aquí, que él se está ofreciendo y está tomando resoluciones. Aquí dice, andaré. Eso quiere decir, ¿sabe? Lo voy a decir de otra manera, lo voy a parafrasear. Señor, en este día voy a decirle a mi alma, voy a decirle a mi corazón, voy a decirle a este cuerpo, le voy a decir que de hoy día yo decido. Hoy domingo, ¿qué fecha es? 23. Hoy día domingo, Señor, yo decido ser íntegro. Esta palabra, versículo 2, la voy a traer para mí. Andaré. Decido hoy ser íntegro. ¿Alguien está tomando apunte con lápiz? Por favor, levante su mano. ¿Alguno está escribiendo algo o no? ¿O en el celular? ¿Está escribiendo algo? Ya. Para decirte fue para que habré levantado la mano. ¿Sabe que antiguamente, cuando se escribía algo, ya sea en cueros, o se tallaba en piedra, o en maderas, o en una hoja, o en cualquier cosa que se escribía algo, es que era más que un pacto de integridad con lo que yo estaba decidiendo. Entonces hoy día le voy a pedir a esos hermanos y hermanas que tenían lápiz, que están escribiendo, escríbalo con negrita y con mayúscula. Hoy yo decido ser íntegro. Por favor, obedezca los que levantaron la mano. Y esa escritura, ¿sabe lo que pasaba antiguamente? Que la colocaban en las paredes, la colocaban donde uno se levantaba y, es cierto que dije que iba a ser íntegro. Las ponían colgando, las ponían en las paredes, en su escritorio si tenían. Ahí está escrito, seré íntegro. No se salvaba por ninguna parte. Así que estas hermanas y hermanos quedaron marcados de día en adelante. Benditas las hermanas y hermanos que escribieron, porque no se van a olvidar día y noche de lo que escribieron. Le doy Yo me uní hace tiempo con ustedes, también lo escribí hace mucho tiempo. Y el Espíritu Santo, y de donde estudio, en mi escritorio, me recuerda aquello. Tú decidiste. A ver qué tan obediente y tan recto eres para cumplir.
Entonces Salmo 101:2 nos habla de tomar resoluciones. Para poder ser íntegro e íntegras, vamos a decirlo en términos mujer o hombre, tenemos que tomar decisiones. Pasamos un periodo grande, los años 80 en adelante. Si la gracia no lo hace, yo no hago nada. Si la gracia no cambia, yo siempre te voy a andar maltratando, mujer mía. Pasaron toda una década, siguió maltratando a su mujer. El Señor no me ha dado su gracia, po. Así que tenéis que creer nomás, para entender. Pero hemos estado diciendo en estos últimos años que el Señor espera que nosotros digamos, heme aquí estoy, Señor. Y aún también dice, esfuérzate en la gracia, Timoteo, para que pueda cumplir todo lo que te he escrito hasta aquí, de todas las revelaciones que tiene, para que eso tú no tan solo lo dejes allá arriba, en el tercer cielo, en el lugar inaccesible, sino que lo traiga y lo escriba en tu corazón, Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Ella te va a ayudar, ella te va a capacitar, ella te va a levantar, ella te va a dirigir, ella te va a sostener. No por nosotros. Filipenses 4, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces eso es lo práctico para poder ser íntegro. Vamos nuevamente con el Salmo 19, este muy conocido por ustedes. Salmo 19. Versículos 12 y 13. Salmo 19, 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. Quiero invitarle a todos los que tienen Biblia, Reina Valera, por favor. Versículo 13, leámoslo juntos. Preserva, sígame por favor, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, otra vez, entonces seré íntegro. Seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. La integridad también viene por hacerse un examen, una introspección, un examen hacia adentro, conscientemente, en sus cabales, voluntariamente. Decir, Señor, algunos pudiesen decir, Señor, yo parece que alcancé el rango más alto espiritualmente hablando, pero te voy a dar la posibilidad de que a lo mejor hay cosas que yo no conozco. Señor, si hay cosas que yo no conozca, que no me doy cuenta, yo te ruego que me las muestre. Aunque alguien pensara así, todavía eso estaría bueno delante del Señor. Quizás no lo ideal, pero alguien podría ser bendecido así. Pero creo que usted y yo sabemos, hermanos y hermanas aquí, que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos de cómo debiésemos ser conocidos. A los Corintios el Señor le dice a través del apóstol Pablo que en aquel día sí seremos conocidos como fuimos conocidos. Y nosotros tendremos tal conocimiento. Pero hoy día, teniendo el Espíritu Santo y teniendo toda la gracia del Señor, todavía, seguramente, hay cosas que nosotros desconocemos. Es por eso que después decimos, cuando vamos a pastorear a los hermanos y escuchamos esta expresión, hermano, yo no sabía que esto estaba en mí. Y caí en esta cuestión, hermano, yo pensé que eso estaba superado. Hombres de trayectoria, matrimonio con trayectorias en la fe han declarado eso. Entonces, ¿sabe lo que hace un hombre íntegro en la práctica? Está consciente de sus debilidades. Y aunque todos le pueden halagar, oh hermano que predicáis bonito, oh hermano tú que eres buen esposo, que eres buen papá, que eres buen abuelo, que eres buen vecino, sabes, tú la tenés toda en tu trabajo, todos hablan bien de ti. Aunque todos esos halagos lleguen
a la familia y a nosotros. El que quiere ser íntegro dirá, no, yo no sé. Yo estoy consciente, Señor, que soy débil. Estoy consciente, Señor, que yo no sé a qué puedo llegar a ser o qué puedo llegar a ser. No quiero amargarle el corazón, pero hace bien a veces recordar esto. En medio de nosotros recordamos tristemente a algunos hermanos que jamás, nunca pensamos en qué iban a caer. Y cuando él seguramente pensaba, él decía a lo mejor que ya había alcanzado un grado de madurez y que esas cosas ya para él no iban. Entonces el íntegro, el que quiere ser íntegro, anda consciente, atención, consciente de que él es débil, que nada puede hacer por sí mismo, que si alguna gracia, si alguna virtud, Filipenses 4:8, todo viene del Espíritu, todo viene de Dios, todo viene de la gracia, todo viene de la misericordia del Señor. Nada nuestro. El íntegro anda consciente de sus debilidades y tiene un ruego permanentemente, lo vuelvo a decir, grábese en nuestro corazón, tiene un ruego permanentemente, Señor, líbrame. Señor, voy a salir al trabajo, voy a tener un relacionamiento con unas personas que no conozco. Líbrame, Señor, de engaño. Por favor, que dé un buen testimonio al conversar. Señor, algo, y si me permite compartir tu palabra, permíteme ser fiel a tu verdad. Y si no, por último, permíteme hablar con Él con verdad. Señor, líbrame porque quizás me provoquen algo y yo voy a decir algo. Voy manejando y me adelanta algo y yo le digo, ¿qué te crees tú que me adelantaste? Oh, Señor, no sabía que eso estaba en mí. El hombre íntegro que decide ser íntegro anda pensando en que, perdóneme la expresión, el buen chileno, puedo meter las patas y la puedo embarrar. Así que, en lo práctico, el hombre íntegro conoce sus debilidades, o si no las conoce, por lo menos anda diciendo, Señor, yo soy débil. Constantemente, Señor, guárdame. Y ahora entramos en la segunda o dos expresiones más del versículo 7. No se preocupen porque no voy a ir muchos minutos ahí. Dice, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Quiero decir que la integridad aquí, atención padres de familias, la integridad está asociada al bienestar familiar, al bienestar de los hijos, la proyección que tenemos con ellos, el futuro de ellos, el después de nosotros. Por eso que dice aquí, después de él. Después de él, ¿qué serán? Dichosos, bienaventurados, felices. Pero la integridad de sus hijos, la alegría de sus hijos, la dicha de sus hijos, la satisfacción de sus hijos, es porque el papá fue íntegro. Y el hijo tomó el bastón del testimonio y continuó con la integridad después de él. Entonces aquí, los papás que ya somos abuelos, los que están criando, los que van a ser papá, atendamos esta palabra, que el Señor nos socorra. Digámoslo de otra manera, estoy terminando, es que el hombre íntegro se empeña para que sus hijos continúen con la fe. Se esfuerza por todos los medios y procura por todos los medios para que sus hijos, después de él, sigan la fe. Voy a decirlo más familiarmente. Para que continúe el apellido Albino en todas las generaciones hasta cuando el Señor venga, es necesario que el abuelo, que el papá, sea íntegro. Si no, el hijo se puede desviar y el apellido Albino desapareció. El apellido Pérez, no sé, Salinas, González, no pudieran continuar. Pero aquí dice, hay una bendición para el hombre íntegro.
Si es íntegro, sus hijos después continuarán con su apellido en la fe. Casi sigo, no quisiera poner otro ejemplo más, pero quiero terminar. Resumo entonces diciendo, ¿cómo vamos a servir al Señor en estos días? Camina en integridad el justo. Nuevamente encontramos aquí la expresión que es un verbo. Caminar es igual a actitudes. Caminar es igual a acciones. Camina con conductas fieles al Señor el justo, sus hijos continuarán con esa línea. Y aunque se vayan al mundo, allá en el mundo estarán y dirán, ¿sabe? Va a llegar el momento que yo voy a volver y yo voy a ser como mi papá. Porque mi papá le vi reunirse, le vi integralmente estar con los hermanos a pesar de la situación, dificultades, vinieron pruebas, vinieron dificultades económicas, vinieron enfermedades, vinieron los dolores. Siempre mi papá estuvo allí, estuvo allí, estuvo allí. Así que aunque yo estoy aquí lejos del Señor, yo volveré. Y se puede volver otra vez a retornar y a continuar otra vez. Y ahí también valga que vendría aquella dicha de los hijos. Amén, hermanos. Entonces, se empeña por dejar el legado de la fe, se empeña por dejar la continuidad de la fe, el íntegro. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias al Señor. Quisiera pedirle permiso a los pastores, a los hermanos, a la iglesia, poder orar al Señor por la iglesia, por ustedes, pero también, porque ya estoy terminando y me voy, si se enojan me voy nomás. Es que quiero, si alguno de ustedes, de lo que ha escuchado este mensaje, oído este mensaje, principalmente este de hoy, aunque los otros también. El que no tuvo lápiz, no tenía un celular como escribir y no pudo escribir. Yo quisiera hacer un llamado a cada uno de ustedes, desde los niños hasta los abuelitos que estamos aquí. No lo vamos a hacer en nuestra naturaleza, ya sabemos que eso lo hacen los bondadosos en sí mismos. Lo vamos a hacer confiando en la gracia y en el poder del Señor. ¿Quiénes de ustedes decide hoy día, hermanos y hermanas, ser íntegros para el Señor? Ser hombres de verdad, mujeres de verdad. Yo quiero alzar primero que nadie mis manos. Yo quiero renovar mis votos hoy día aquí con ustedes. Y esta mano alzada, esta imagen que tengo, usted seguramente no se le va a borrar. Si alguna vez, espero que nunca, pueda defraudarle, y ustedes se acordarán que el primero que levantó la mano fue el hermano César Albino. Pero quiero confiar en su gracia, tan solo en su gracia. Nos va a permitir ser hombres de verdad, ser hombres fieles, para que nuestras esposas, nuestros hijos, gocen de aquella integridad también. Amén. Todos los que levantamos la mano, oremos al Señor y démosle gracias al Señor, juntos todos. Amén.